En un lugar no revelado están torturando a una mujer. Los métodos de su abuso son demasiado horribles para ser descritos, y sus torturadores son reclusos condenados a muerte. Lo peor de lo peor, la tortura de esta mujer es constante y se implementan procedimientos para asegurarse de que nunca se acostumbre al dolor. Si alguna vez sus torturadores expresan simpatía hacia su víctima, sus superiores los eliminarán y reemplazarán. Si intentan rescatarla o sacarla de su miseria, ellos mismos serán fusilados sin dudarlo. La mujer torturada se conoce solo como SCP-231-7 y lo peor de todo es que está embarazada. Los causantes de su tortura, la Fundación SCP. Y te sorprenderá saber que dicho todo esto, al final ellos son los buenos, porque si alguna vez detienen su brutal tratamiento de SCP-231-7, un tratamiento con el nombre código 110 Montauk, ella dará a luz a una criatura que destruirá el mundo tal como lo conocemos. Este es uno de los ejemplos de los objetos y entidades bajo la atenta mirada de la Fundación SCP, un grupo misterioso que se esfuerza por lograr el bien mayor por cualquier medio necesario, cualquiera sea el medio. Lo que estás a punto de escuchar está por encima de clasificado, y ten cuidado, lo que escucharás no puede ser olvidado, a menos por supuesto que la Fundación te ponga las manos encima. Entonces, ¿qué es la Fundación SCP? En el sentido más básico, la declaración de misión del grupo está en su acrónimo, Secure, Contain and Protect, es decir, asegurar, contener y proteger. Esta tarea en sus propias palabras es contener objetos, entidades y fenómenos anómalos, cosas que no tienen sentido, cosas que no pertenecen, cosas que simplemente no encajan con nuestra percepción de la realidad y algunas cosas que representan una amenaza existencial para la vida. Se refieren a estas anomalías contenidas como SCP. Cada uno va acompañado de un número. Este es un término amplio, ya que un SCP puede variar desde benigno o incluso de ayuda activa hasta completamente apocalíptico si alguna vez se libera. Al igual que los infames hombres de negro, a menudo reportados por testigos en relación con avistamientos de extraterrestres, la Fundación trabaja en secreto para mantener un sentido de normalidad a toda costa, sabiendo el caos que causaría si algunas de las anomalías que están albergando se hicieran públicas. Tomemos por ejemplo SCP-500. Para el ojo inexperto este objeto es solo un frasco de pastillas, del tipo que verías en los botiquines de todo el mundo. Pero las píldoras de este humilde frasco no se parecen a ninguna medicina terrenal. Pueden curar literalmente cualquier cosa, desde el cáncer hasta un resfriado en 2 horas. Pero al momento de este artículo solo quedan 47 pastillas. El poder de curar todas las enfermedades, un privilegio que se niega incluso a los más ricos y poderosos de la sociedad, un verdadero santo grial. ¿Puedes imaginar la violencia y el horror que estallarían al intentar obtenerlo si su existencia se hiciera pública? La Fundación SCP trabaja en secreto porque la mente colectiva de la sociedad no puede manejar el conocimiento de con lo que están tratando. Trabajan con la aprobación de todos los gobiernos del mundo, colocándolos por encima del derecho internacional. Esencialmente no hay autoridad humana por encima de la Fundación, porque sin el trabajo de la Fundación no quedarían humanos para gobernar. Para comprender las operaciones básicas de esta organización de alto secreto, necesitamos profundizar un poco más en ese eslogan de asegurar, contener, proteger. Asegurar se refiere a la práctica de la Fundación de vigilancia y observación constante y global para detectar e interceptar actividades anómalas antes de que puedan interactuar con civiles o grupos rivales. Contener implica evitar que los efectos o la influencia de la anomalía se propaguen, ya sea en sus propias palabras, reubicando, ocultando o desmantelando tales anomalías o suprimiendo o impidiendo la difusión pública del conocimiento de las mismas. Esto último puede implicar prácticas como el uso de tecnologías o compuestos químicos avanzados para borrar y luego reescribir los recuerdos de civiles infectados, o incluso cometer asesinatos en masa si es necesario para cubrir sus rastros. La Fundación SCP en el pasado ha eliminado pueblos enteros de inocentes para evitar que información peligrosa sobre un SCP se extienda más allá de su control. Pueden arrebatar vidas a discreción y consideran que cualquier crimen es permisible cuando la alternativa es el Armagedón. Finalmente, proteger. Se refiere a todas las operaciones destinadas a proteger a la humanidad de los SCP, que incluyen neutralizarlos y destruirlos cuando sea posible. Algunos SCP, como el infame SCP-682, un reptil genocida y casi indestructible, ha demostrado ser casi imposible de destruir. La investigación está en curso en muchos casos, ya que la Fundación explora todos y cada uno de los métodos posibles para reducir la amenaza de los SCP más peligrosos. Para ayudarse a categorizar las miles de anomalías horribles bajo su vigilancia, la Fundación ha creado un sistema que organiza los SCP en función de la dificultad de contenerlos. La primera de las clases de objetos primarios es seguro, perteneciente a los SCP que requieren pocos o ningún recurso para contener de manera segura y adecuada. Los ejemplos incluyen el frasco de pastillas SCP-500 y SCP-999, una gota benévola de materia naranja y gelatinosa. SCP-999 tiene una personalidad juguetona parecida a la de un perro y causa sentimientos de felicidad y euforia en quien quiera o lo que sea que toque. Incluso ha sido utilizado por la Fundación como herramienta de paciencia
clasificación para reducir la agresión en otros SCP. La segunda clase primaria es Euclid, que se refiere a cualquier anomalía que requiera más recursos para contenerla por completo o donde la contención no siempre sea confiable. Esta es la clase de SCP más amplia, y la mayoría de las anomalías sensibles, inteligentes o autónomas entran en esta categoría. Un SCP Euclid podría ser algo tan enorme, extenso y extraño como SCP-3008. Este SCP parece ser una especie de dimensión de bolsillo anómala escondida dentro de un hipermercado IKEA, que no solo es significativamente más grande en el interior, aproximadamente 10 kilómetros, sino que también contiene entidades extrañas y sin rostro que pueden volverse hostiles en las condiciones adecuadas. Un SCP Euclid también puede ser algo tan aparentemente inofensivo como SCP-294, que para el ojo inexperto parece ser una máquina expendedora de café. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra máquina de café, el teclado de esta es QWERTY. Este SCP puede manifestar cualquier líquido escrito en el teclado, desde bebidas estándar como café y cerveza hasta compuestos más esotéricos como ácido sulfúrico y sangre humana infectada con enfermedades. Durante extensas pruebas, un sujeto solicitó la bebida perfecta y se le dio un líquido inoloro de color lavanda. Después de consumir el líquido, el sujeto entró en un estado de shock eufórico. El sujeto luego se suicidó, dejando una nota que decía: "Lo siento, pero en este punto todo es solo una gran decepción". Lamentablemente, no es infrecuente que los sujetos mueran durante pruebas. La Fundación SCP esencialmente tiene recursos ilimitados, incluido el acceso a innumerables trabajadores y sujetos de prueba desechables. Los más comunes son los llamados personal de clase D, que son presos condenados a muerte reclutados con el propósito de experimentar o contener a SCPs a menudo letales. La siguiente clase de objeto primario es Keter, descrita por la Fundación como anomalías que son extremadamente difíciles de contener de manera consistente o confiable, con procedimientos de contención que a menudo son extensos y complejos. Esto puede deberse a ser una anomalía extremadamente volátil y peligrosa, o simplemente una que parece desafiar las leyes conocidas de la física o la realidad, y por lo tanto extremadamente difícil de comprender o contener. La Fundación SCP tiene una gran cantidad de instalaciones secretas en todo el mundo, y aunque los SCP de clase Keter no son tan comunes como la clase Euclid, consumen muchos más recursos para contenerlos de forma segura. Un SCP de clase Keter particularmente aterrador es SCP-354, conocido coloquialmente por los empleados de la Fundación como la piscina roja. Este SCP es un estanque de líquido rojo no biológico descubierto en el norte de Canadá, que parece ser una especie de sopa primordial interdimensional. Lo que hace que este SCP sea particularmente difícil de contener, además de aterrador, es el hecho de que entidades hostiles emergen periódicamente del estanque y deben ser neutralizadas antes de que puedan escapar del área de contención. Estas entidades han incluido una esfera negra flotante que puede disparar rayos concentrados de radiación mortal, un humanoide reptil de 4.5 metros de altura que parecía inmune a disparos y un humanoide metálico homicida apodado el Terminator por el personal de la Fundación. La clase de objeto primario mejor clasificada de todas es Thaumiel, que consiste en SCPs que se utilizan para contener a otros SCP. Estos pueden ir desde SCP-7000-J, un libro de encantamientos en latín encuadernado en piel de dinosaurio que puede convocar a varias entidades, hasta SCP-4006, que es todo el estado de Massachusetts. Los SCP de clase Thaumiel son los más extraños y esotéricos de las anomalías tratadas por la Fundación, pero afortunadamente a menudo representan una amenaza menos activa que muchos de los SCP de clase Euclid y Keter. Finalmente, como se mencionó anteriormente, a veces la Fundación SCP considera que una anomalía es demasiado peligrosa para contenerla y debe ser destruida. Un ejemplo aterrador de un SCP neutralizado y demostración perfecta de cuán extrañas y abstractas pueden ser las anomalías tratadas por la Fundación es SCP-4991. Este SCP se manifestó como una serie de publicaciones extrañas en varios sitios web sobre un evento apocalíptico que parecía estar ocurriendo en una capa diferente de la realidad y parecía indicar que una especie de insecto mortal, parasitario y carnívoro se estaba extendiendo como un incendio forestal por todo el mundo, causando muerte y destrucción a su paso. La Fundación neutralizó a SCP-4991 rastreando, conteniendo y borrando todas las publicaciones infectadas en Internet antes de que se extendiera demasiado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si la Fundación no hubiera intervenido? Como suele ocurrir con los SCP, probablemente sea mejor no pensar en ello. La estructura real de la Fundación es sorprendentemente transparente, con niveles de clasificación de personal que van desde la clase A hasta la clase E. El personal de clase A se considera vital para las operaciones estratégicas de la Fundación y por lo tanto no se le permite estar en contacto directo con ninguno de los SCP debido a los riesgos potenciales. El personal de clase B es vital para las operaciones locales de la Fundación en los sitios de prueba de SCP y solo se le
permite estar en contacto con SCP relativamente seguros. El personal de clase C son agentes de campo que tienen un contacto mucho más directo con los SCPs y a menudo se exponen a un gran riesgo al hacerlo. El personal de clase D, como se mencionó anteriormente, es esencialmente carne de cañón, arrojado a las fauces de la muerte para descubrir más sobre las anomalías más peligrosas en la lista. Y finalmente, el personal de clase E es personal que ya ha estado expuesto a los efectos potencialmente peligrosos de una anomalía desconocida. El personal de clase E se pone en cuarentena hasta que se considere apto para regresar al trabajo o sea terminado según los resultados de las observaciones. La parte superior de la pirámide son los miembros del Consejo O5, personal clase A que tiene autorización total y supervisan todas las operaciones de la Fundación. Debajo de ellos se encuentran los directores de sitio, que administran las diversas instalaciones físicas de la Fundación en todo el mundo e informan al Consejo. En sitio, los investigadores y especialistas en contención trabajan juntos para comprender mejor y combatir las anomalías que se alojan en sus instalaciones particulares. Se mantienen a salvo gracias al arduo trabajo de los oficiales de seguridad y respuesta táctica, quienes están listos para dar su vida para evitar que los SCPs más peligrosos escapen y lleguen a áreas desarrolladas. En el caso de que un SCP rompa la contención y escape o se descubra uno nuevo, la Fundación envía agentes de campo para controlar la situación. Estos estarán compuestos por agentes de campo que ya operan en todo el mundo y agentes de la Fuerza de Trabajo Móvil especializados. La Fundación SCP tiene ojos y oídos en todas partes. Su organización es influyente y está incrustada en todas las facetas de la sociedad, lista para atacar y reprimir una anomalía emergente antes de que cualquier rumor de su existencia pueda llegar al resto del mundo. Incluso aquí solo hemos arañado la superficie de las extensas operaciones históricas y globales y francamente alucinantes de la Fundación SCP. Hay mucha información sobre la Fundación en línea, mucha de la cual las personas asumen es pura ficción. Pero ¿no sería esta la tapadera perfecta para una organización secreta real que quiere cubrir sus rastros? Como dice la cita, el milagro más grande que hizo el diablo fue convencer al mundo de que no existe. En última instancia, la Fundación SCP está del lado de la humanidad, pero eso no significa que siempre actuará en nuestro mejor interés. Después de todo, si eso significa preservar la paz y ocultar otra anomalía, la Fundación no dudará en terminarte a ti y a todos tus conocidos sin pensarlo dos veces. Si deseas enfrentarte a la Fundación en sí o a una de las anomalías que desean contener, en última instancia depende de ti, pero confía en nosotros, ninguna alternativa es buena para ti. Y hablando de eso, hay otro SCP que olvidamos mencionar que es literalmente indescriptible, SCP-2521. Es una criatura hecha completamente de extraños tentáculos negros que envuelven y sofocan a la presa de la criatura. No existen registros escritos de la criatura fuera de pictogramas, porque inmediatamente ataca y consume cualquier información producida sobre ella. Esto incluye el habla, ya que la criatura aparecerá y consumirá a cualquiera que hable. Oh no, está aquí, ¡ayuda! ¡Ah! No presten atención a lo que acaban de presenciar. Yo, el narrador de Maravilla, estoy completamente bien. Ahora te recomiendo que veas cómo un meme Slenderman se convirtió en realidad y no pienses más en lo que acabas de ver u oír. Gracias.